Ahora vamos a hablar un poco de las encuestas origen-destino. Las encuestas origen-destino son el instrumento más grande que se ha generado para las cuestiones de movilidad. Entonces, estas encuestas origen-destino son fuentes de información no solo del volumen y dirección de los flujos, sino también proporcionan una imagen detallada de los patrones de viajes de los residentes de una ciudad durante un tiempo determinado, ¿no? Funge como un instrumento de planificación para movilidad y transporte, permitiendo conocer el patrón de viajes y así asociar las acciones en el ámbito para favorecer las condiciones y demanda. Entonces, esto nos empieza a dar la información necesaria de hacia dónde tenemos que ir en cuestión de movilidad y transporte, ¿no? Porque nos va a ayudar a identificar las zonas que requieren cobertura, cómo es la manera en la que se están moviendo, cuánto están gastando en tiempo, en dinero, qué tipo de movilidad están realizando, cuál es su motivo de viaje. Entonces nos ayudan a desmenuzar más la información de un viaje y poder conocer y tener datos más precisos para tomar las decisiones necesarias para poder implementar distintas mejoras en los servicios de transporte. La encuesta origen-destino va dirigida a todas las modalidades que tenemos presentes: bicicleta, a pie, en transporte público, en vehículo particular, en motocicleta, en transporte de carga, si tenemos metro, si tenemos tren, si tuviéramos a lo mejor algún sistema de transporte pluvial, pues entraría también. Entonces, una nos ayuda a ver de manera aislada qué se necesita, y la otra es de manera conjunta cómo tendríamos que generar estas estrategias para que todos los sistemas puedan aportar de cierta manera a la movilidad de la ciudad y poder generar un sistema integrado, que es hacia donde pues, todos y muchas de las ciudades quieren ir, ¿no? Hacia que con una sola tarjeta tú puedas hacer uso del transporte público y de la bicicleta pública, y a lo mejor, no sé, si tienes un teleférico, igual subirte al teleférico, y que con una sola tarjeta se pueda realizar un solo viaje. También el que puedas eliminar los costos por transferencia, ¿no? Que un viaje como sucede en el metro, ¿no? Que tú con 5 pesos puedes recorrer toda la ciudad cambiándote de línea a línea sin necesidad de tener que hacer un pago de un segundo pasaje, ¿no? Y también ya sucede entre algunos sistemas, por ejemplo en Ciudad de México, ¿no? Entre metro y metrobús te dan cierto tiempo para que puedas hacer una transferencia y no tengas un costo, a lo mejor el costo total de subirte al metrobús, sino un costo parcial solo por transferencia, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando la integración, pues una tiene que ser operacional, una tiene que ser tarifaria, una tiene que ser tecnológica, una tiene que ser pues a lo mejor pictográfica, porque también, por ejemplo, tenemos ciudades en las cuales, por ejemplo, me viene a la mente Ciudad de México, que el sistema de Metrobús tiene un pictograma para la estación La Viga de la línea 2 de Metrobús, pero también tiene un pictograma distinto para el trolebús, que también el punto es La Viga, y tiene un pictograma distinto para el metro, y aparte cada una de las estaciones pues están retiradas una de cada otra, ¿no? Entonces no hay una integración ni de diseño e imagen, no hay una integración entre los distintos sistemas, no hay una integración pues a lo mejor operativa. Entonces tenemos que ir y conducirnos hacia allá, y si habláramos de las demás ciudades pues veríamos que todavía nos falta mucho para poder llegar a tener esa integración de la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, la encuesta origen-destino nos sirve para obtener información que permita conocer la movilidad cotidiana de los habitantes de una zona y las características de los viajes que realizan. Y eso nos sirve para planear la movilidad y el transporte, distribuir equitativamente los usos de suelo. Ya empezamos a hablar no solo de una política de transporte o de movilidad, sino tenemos que hablar también de una política de ordenamiento territorial, conocer las necesidades de viaje, mejorar en la accesibilidad, el aprovechamiento en el uso del suelo,
la anticipación de efectos positivos y negativos de cambios en desarrollo urbano y movilidad, optar por el uso de tecnologías limpias que permitan reducir el impacto ambiental en los viajes, el equilibrio entre la oferta y la demanda y la oferta equitativa de movilidad segura y eficiente. Que todo esto a grandes rasgos es lo que estábamos platicando de la integración tanto territorial como de movilidad y transporte de los sistemas para que a las personas les sea más sencillo poderse movilizar, tengan opciones para movilizarse, tengan cobertura de servicio, tengan, además de la cobertura, esta cobertura sea accesible, se atiendan todas las necesidades de viaje. Tenemos presente que muchos de los viajes que se realizan tienen que ver con cuestiones de trabajo y estudio. Sin embargo, hay algunos motivos de viaje que no se han estudiado todavía y ahorita están en discusión, como son todos estos viajes del cuidado, toda esta cuestión de la perspectiva de género dentro del desarrollo de instrumentos de investigación para entender las necesidades específicas de cierto sector poblacional que generalmente tiene a cargo este tipo de viajes que son de cuidado, que son las mujeres. Entonces tenemos que empezar a generar información que nos ayude a entender las realidades de cada una de las personas y a su vez tenemos que generar la información que nos permita que nuestros proyectos, nuestras propuestas o nuestros planteamientos tengan bien identificado cuáles son los beneficios que traerán a cada uno de los distintos personas usuarias que tenemos presentes dentro del espacio público, cuáles son los beneficios ambientales, cuáles son los beneficios económicos, cuáles son los beneficios sociales y empezar a ir palomeando y ver que realmente el que generemos propuestas tiene que verse reflejado en mejoras para todas las personas, no importando que muchas veces esas mejoras cierto sector no las traduzcan o las quieran ver como mejoras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando regulas la velocidad, no? Tú regulas la velocidad porque tienes interés en que haya menos accidentes fatales o con lesiones y la gente siente que le estás agrediendo o estás transgrediendo su derecho al ir rápido, ¿no? Cuando realmente pues es una cuestión de beneficio para ellos mismos que pues en caso de que pudieran tener un accidente, el accidente no sea fatal o genere alguna lesión de por vida, y también para todas las demás personas usuarias que están alrededor de ella, ¿no? Entonces hay veces que la sociedad o ciertos sectores no entienden la importancia de ciertas medidas que se deben de tomar, sin embargo son en beneficio de ellas mismas, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos y que nos arroja la encuesta Origen-Destino para que podamos generar estas propuestas. Y dentro de las encuestas Origen-Destino generalmente pues se tienen 6 secciones o son 6 los datos que se están levantando, ¿no? Una tiene que ver con residentes y hogares, porque no podemos desvincular el tema de movilidad del tema de ordenamiento territorial, del tema de a lo mejor cuestiones culturales, cuestiones artísticas, a lo mejor de servicios, de equipamiento. Entonces todo se tiene que territorializar como lo vimos en un principio. Tiene que ver con vehículos disponibles, por ejemplo, tú como persona, ¿qué vehículos tienes acceso, no? A lo mejor en tu casa tienes vehículo particular, o tienes una bicicleta, o tienes una motocicleta, o un patín del diablo. Bueno, ¿cuánto porcentaje de la población que tenemos en la ciudad tiene acceso a qué tipos de vehículos, no? Tienes acceso a transporte público, tienes acceso a banquetas dignas, tienes acceso a ciclovías. Las características sociodemográficas, ¿no? ¿Qué tipo de o qué sectores tenemos dentro de la población general, ¿no? ¿Cuántas personas adultas mayores? ¿Cuántas personas con discapacidad? ¿Cuántas personas de grupos vulnerables? Que en esta zona a lo mejor tenemos que poner principal énfasis en atender, no sé, cuestiones relacionadas a delincuencia, un sinfín de elementos que también son
a considerarse dentro del planteamiento de las distintas estrategias que pudiéramos estar teniendo, ¿no? La identificación de las personas que viajaron, los viajes realizados entre semana y los viajes realizados en fines de semana, que nos ayudan a entender que la ciudad, pues a lo mejor de lunes a viernes, el mayor número de viajes que se tienen son laborales y a lo mejor el sábado y el domingo pues son de recreación, ¿no? Entonces poder ir identificando, pues a lo mejor en cuestión de laboral, pues sí necesitas tener servicio de transporte con mayor frecuencia, porque si no lo arrojas de esa manera puedes generar problemas de impuntualidad con los trabajadores, no así en fines de semana, ¿no? Que a lo mejor puedes abrir un poquito más las frecuencias porque la gente no va con esta presión del voy a llegar tarde, ¿no? Entonces te ayuda y te da mucha información relacionada al tema de movilidad y relacionada con temas más allá de la movilidad, para que también la toma de decisiones que hagas a la hora de proponer algo, pues lo puedas sustentar con mayores elementos, ¿no? También es importante decir que, bueno, es muy difícil que a lo mejor nosotros, una sola persona, pues podamos levantar una encuesta origen-destino, porque para poder desarrollar una encuesta origen-destino pues que pueda ser significativa y que los valores que nos arroje sean realmente información que esté o que cumpla con lo necesario, se tiene que hacer una zonificación de la ciudad, en la cual tú vas a decir cuántas encuestas vas a levantar en ciertos puntos en caso de que sea así, o a lo mejor la vas a hacer domiciliada, o a lo mejor la vas a hacer a bordo de las unidades de transporte, o a lo mejor las vas a hacer en las casetas de peaje. Entonces, dependiendo del tipo de encuesta que vas a levantar, va a ser el tipo de la demanda, y luego de que estimas la demanda vas a tener que estimar los factores de expansión para que esos datos que tú tengas pues realmente sean representativos de el porcentaje de la población que estás queriendo abarcar, y luego vas a tener que determinar los posibles errores, los rangos. Entonces es todo un procesamiento de la información y de cuestiones estadísticas que nos van a ayudar a entender y a tener los datos de una manera más fiable para poder hacer una propuesta, y teniendo esos datos es más fácil poder llegar con cualquier autoridad o cualquier ciudadano a poderle proponer algo, ¿no? Y pues ya esto sería como un poquito abordando algunos de los estudios que hemos o que se pueden realizar. Nada más me faltó, por ejemplo, en las encuestas origen-destino, que últimamente se quiere o se ha pretendido tener accesos a datos celulares para poder a lo mejor no salir a campo a hacer un estudio, sino mediante los datos que se recolectan mediante el celular, pues puedan servir para determinar estos orígenes destinos que estamos teniendo durante el día, que volvemos a lo mismo. A lo mejor pues vas a tener los números de cómo se está moviendo la gente, pero no vas a tener esa cuestión pues social, cultural, que te va a ayudar a que tus proyectos sean mucho más más directos y que generen el mayor beneficio, ¿no? Entonces creo que si bien la Big Data nos puede servir mucho de ayuda en la cuestión de poder reducir los tiempos de aplicación de los estudios, por otro lado, el generar los estudios de manera personal y salir a territorio, a campo, a levantar los datos, nos van a dar esa sensibilidad de las necesidades que tienen las personas para que se puedan generar las estrategias y las acciones encaminadas a mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Porque al final de cuentas todo lo que vamos a querer generar, o toda la información, va a ir destinada a querer mejorar la calidad de vida de las personas, y realmente pues debe de ser lo más real que se pueda tener para que realmente tenga el impacto que queremos, ¿no? Y no estemos generando a lo mejor un problema derivado de una solución que nosotros queremos implementar. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito de las fuentes secundarias,
que estas fuentes secundarias tienen que ver con instituciones, centros de investigación, y se refiere ya a información procesada y organizada, por ejemplo, información estadística, estudios previos del área de estudio, documentos generados con información obtenida en campo, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho algún proceso de investigación al respecto y siempre hemos en nuestros trabajos pues puesto las citas de los trabajos de investigación que hemos estado revisando para poder llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Entonces mucho de ese trabajo es información o son fuentes secundarias que pues estamos referenciando de alguien que ya hizo algo y que ya generó todo este proceso de información que nosotros estamos viendo o vimos en un principio, ya hizo un procesamiento, ya llegó a sus propias conclusiones que no necesariamente pues pudieran ser las correctas porque pues, no vamos a poder tener acceso a conocer los datos, y dentro del medio hay algo que se llama cucharear la información, que justamente es meterle ciertos sesgos a la información para que vaya dirigida a atender o a cubrir ciertas cosas que no se ven dentro de los datos que levantaste, ¿no? Entonces, dentro de las principales fuentes de información tenemos sitios web de dependencias de gobiernos, datos abiertos en colegios y centros de investigación, ¿no? A mí me tocó trabajar mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí un buen rato con el Centro Mario Molina. El Centro de Mario Molina, pues es un centro de investigación en el cual generábamos muchos estudios de distintas ciudades del país, en los cuales pues los documentos al final eran de acceso público y la gente podría acceder a toda esta investigación, a los resultados de la investigación, a los resultados de ya el levantamiento y procesamiento de los datos para poder justificar o tener alguna información que los ayudara a desarrollar sus proyectos, sus ideas, ¿no? Hay también sitios web de dependencias del gobierno, por ejemplo, Ciudad de México, Jalisco, Puebla ya tienen portales de datos abiertos que nos permiten acceder a distinta información en distintos formatos. Tenemos bases de datos o tenemos ya formatos de datos georreferenciados, como pueden ser shapes, que nos permiten poder generar análisis nosotros mismos con la información que ya ellos levantaron, ¿no? O que han venido levantando o que tienen con respecto a distintos estudios o a distintos levantamientos que han hecho estas dependencias, ¿no? Y tenemos por otro lado los colegios, las universidades, las escuelas, todos aquellos entes que también tienen partes de investigación que pues están generando continuamente estudios de distinta índole mediante la elaboración de tesis, mediante la elaboración de estudios, de investigaciones pagadas o financiadas por centros como es el CONACYT. Entonces están generando pues continuamente información y datos que nos pudieran ayudar a poder identificar o a generar o fortalecer nuestros argumentos ante una solución que estamos proponiendo, ¿no? Y pues aquí vamos a ver un poquito de los sitios web de dependencias de gobierno y portales de datos abiertos que existen, y tenemos el catálogo de datos abiertos del gobierno de la República, que es un compendio de información de diversos portales oficiales de gobierno, ¿no? Entonces tenemos distintas dependencias que están abasteciendo y suministrando información relativa a distintos tipos de situaciones o de análisis que se han realizado. Los podemos encontrar en bases de datos y en datos geoespaciales, y esto pues nos da una perspectiva desde el nivel pues a lo mejor país de cómo estamos, hacia dónde vamos, cómo queremos. Y dentro de las plataformas o por ejemplo en cuestiones de movilidad, una de las dependencias que anualmente sube información es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Generalmente hace como aforos anuales de todas sus carreteras, y esos aforos los puedes encontrar en línea. Entonces tienes aforos de tanto de carreteras federales como de cuota, de cuántos vehículos están pasando por sus carreteras con relación a los días, con relación a las horas. Te da un estimado de TPDA,
y entonces puedes entender un poquillo a lo mejor cómo están las dinámicas en las carreteras de la ciudad. A lo mejor tendrías que complementar en algún momento con levantamientos de aforos manuales o aforos con estación maestra para poder complementar y empezar a tener idea, pero de que ya empezamos a tener cierta calidad y cantidad de información dentro de nuestras entes de gobierno, ya los comenzamos a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un mapa de división política de México que tiene la Conavio, que al final de cuentas, pues a lo mejor dices, bueno, la Conavio, ¿qué, no? Y tiene que ver también, y hay una relación entre cuestiones de movilidad y cuestiones de biodiversidad bastante interesante. Digo, más adelante vamos a ver que dentro de los manuales que existen para que uno tenga en consideración, existen manuales de pasos de fauna para carreteras, ¿no? Entonces ya empiezas a ver que las carreteras o cuestiones de movilidad tienen una afectación y una implicación en los ecosistemas si no se tratan de manera correcta. ¿Por qué? Porque estás planteando caminos y carreteras en zonas donde antes no existían y estás afectando poblaciones de distintas especies que antes pues transitaban por la zona sin ningún problema y ahora las están atropellando, ¿no? Y tal es el caso de todas esas carreteras que hemos recorrido, que te encuentras tlacuaches, zorrillos y un sinfín de fauna atropellada, por ejemplo en Yucatán y esa zona que hasta llegan a encontrar jabalíes o jaguares atropellados, ¿no? Entonces empezar a ver la relación que existe entre las distintas entidades, dependencias y temas ayuda a que nuestras propuestas y nuestro entendimiento del cómo tendría que ser una solución sea más amplio y pueda tener un mayor beneficio, ¿no? Entonces también tenemos portales de datos abiertos de estados y municipios, como lo habíamos mencionado. Se encuentra el Jalisco, se encuentra el de Ciudad de México, se encuentran los de Puebla, que ya tienen cierta información que la hacen o la publican para que pues puedas acceder, revisar si hay información que es de tu interés, poderla bajar en algún formato que pues sea de manipulable. Generalmente pues sí lo manejan en formatos ya sea de las bases de datos que ya platicamos o de los georreferenciados que ya también platicamos, y hay datos de distinta índole y de distinto carácter que atienden, por ejemplo, a temas de educación, de gobernanza, de movilidad, de salud, de medio ambiente, de turismo, que al final, pues, si queremos, no sé, a lo mejor hacer un análisis de la movilidad de turistas dentro de nuestra ciudad, pues tendríamos que entrar a turismo y tendríamos que entrar a movilidad. En turismo, porque pues a lo mejor la ocupación hotelera nos va a dar un norte de cómo está durante el año y cómo se va comportando anualmente nuestra ciudad en cuestión de turismo, y en cuestión de movilidad, pues qué alternativas le estás brindando a todas aquellas personas que vienen a turistear a tu ciudad para que puedan recorrer y conocer pues, las cuestiones pues, de interés turístico, cultural o artístico dentro de la ciudad, ¿no? Entonces ya haces un match entre la distinta información que puedes estar teniendo a la par, ¿no? Y también, por ejemplo, en educación tiene la misma connotación. Entonces solo es cuestión de pues, poder tener la información que requerimos y empezar a hacer los cruces necesarios, ¿no? Y por ejemplo, aquí está un poco el portal de datos abiertos de Jalisco, los tipos de archivos que nos están manejando, por ejemplo el JSON, que ya lo habíamos platicado, o en PDF, el KML, el Shape, y esto pues tiene que ver con todos estos índices y esta información que se están generando en las instituciones continuamente, ¿no? Ellos en Jalisco tienen un instituto municipal, no, un instituto metropolitano de planeación que a nivel nacional pues es de los más grandes, de los más reforzados y de los que más genera información. Entonces se puede encontrar información territorial, información de movilidad, información de sociodemográfica, y un sinfín de información que ellos ya han venido trabajando, lo han ido puliendo y que nos puede ayudar a nosotros poder tener acceso a información que nos ayude a generar pues propuestas, ¿no? Por otro lado,
Tenemos la parte que pues, si no la encuentras como en datos abiertos, hay plataformas de transparencia que permiten que tú solicites la información a los distintos entes de gobierno con relación al tema en específico que quieras. Entonces lo puedes hacer a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Siempre y cuando tengan la información en los formatos que tú lo solicites, la autoridad está forzada a darte la información que estás solicitando, siempre y cuando no esté reservada por cuestiones de que pudiera generar alguna controversia, el que esa información esté abierta o ciertos datos no se puedan compartir por cuestiones de protección a datos personales, o ahí tiene que ver con algunas legislaciones que hacen hincapié en ciertas particularidades para poder compartir la información, ¿no? Entonces tenemos la ley de protección de datos, tenemos la ley de transparencia y algunas otras que nos limitan en ciertas cuestiones de qué información pudiéramos obtener, ¿no? Tenemos el portal de datos abiertos de Puebla, que al igual que el de Jalisco, pues tiene la información dividida por distintos temas, entonces ya podemos ahí consultar información de los distintos temas de la ciudad. Tenemos igualmente el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, que al igual que los otros dos, vienen y nos dan la información pues, por los distintos temas que tenemos. Tenemos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el SNIG, que también es uno de los que más genera información y que más podemos consultar con relación a información estadística y geográfica, y que cuenta con un geoportal. Por ejemplo, hay instituciones o los institutos municipales de planeación, algunos ya tienen plataformas donde tú puedes visualizar un mapa de la ciudad con las distintas capas que pudiéramos tener de, a lo mejor, no sé, usos de suelo, de suelo urbanizable y no urbanizable, usos primarios, secundarios, con relación a cuál es la infraestructura ciclista existente, cuáles son las rutas de transporte, y ya puedes bajar esa información para poderla trabajar y procesarla, ¿no? Entonces el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica pues también permite llegar a cierta información de índole estadística y geográfica para poder empezar a generar nuestros análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de Puebla, pues tenemos un geoportal el cual nos ayuda a poder visualizar, porque a lo mejor, no sé, no sabemos utilizar algún programa de los que ya tienes para ver o visualizar los mapas. Sin embargo, hay plataformas que ya lo traen incluido, que nos permiten ver la información en el mapa sin necesidad de tener que ser conocedor de este tipo de software, ¿no? También para el caso de Michoacán existe. Tenemos, por ejemplo, el geoportal de la Conavio, que también es algo de lo que platicamos en un principio, que te permite descargar y visualizar la información, y su acervo está dirigido a temas ecológicos y de biodiversidad en el país. Aquí podemos ver cómo es el portal, cómo nos permite visualizar el territorio nacional e irle poniendo distintas tapas para poder ir generando distintos análisis, ¿no? Dentro de las tapas que tenemos, pues tenemos cuestiones de biodiversidad, de topografía, de edofología, de climatología, vegetación y usos de suelo, producción, riego, productos sustentables. Entonces tenemos distinta información que ya está territorializada, que ya puedes ver en un mapa y que te ayuda a generar análisis, porque muchas veces estas plataformas también traen pequeñas herramientas que ya te permiten hacer análisis en la plataforma sin necesidad de que tú tengas que bajar la información y generar un geoproceso dentro de un programa o un software como lo pudiera hacer QGIS, ¿no? Tenemos la solicitud de información a dependencias gubernamentales como el COEPRA. Por ejemplo, el COEPRA muchas veces es el que concentra información relacionada a accidentes de tránsito y hechos de tránsito en las distintas ciudades y estados del país. Entonces tú puedes acceder a bases de datos en las cuales pues, puedes tener el tipo de vehículo, cómo fue el accidente, quiénes estuvieron involucrados, a qué hora del día fue, en qué carretera, en qué kilómetro, si hubo lesionados o no hubo lesionados,
a qué hospital fueron canalizados, y un sinfín de información que te ayuda a poder generar un análisis más extenso del tema de accidentabilidad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los centros de investigación, como son los datos abiertos en colegios o centros de investigación, como es el SIGA, como es el Instituto de Geografía de la UNAM, o por ejemplo, hay plataformas ciudadanas, como pudiera ser Repubicla, que se encargan de estar haciendo el mapeo de accidentes de tránsito en distintas ciudades del país, ¿no? Y esto es desde una cuestión ciudadana y desde la creación de un algoritmo que capta todos los eventos que pudieran estar relacionados con un hecho de tránsito en las redes sociales como es Twitter, Facebook, para poderlos empezar a mapear, generarte unas coordenadas geográficas que las puedas utilizar para generar la información y a su vez tú la puedas visualizar, descargar y trabajar con ella, ¿no? Por ejemplo, Repubicla está basado y mucho del trabajo que hace tiene que ver con cuestiones peatonales, ciclistas y de transporte público ya muy en específico. También trabajaba temas de ciclismo, de desarrollo de rutas de transporte, de rutas ciclistas, cómo era la percepción de ciertas zonas de la ciudad desde la cuestión de la bici, del uso de la bicicleta y mucha información al respecto, ¿no? El SIGA, pues bueno, el SIGA es el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, que tendrá información muy en común con la CONABIO. El Instituto de Geografía de la UNAM también genera mucha información al respecto. Tenemos centros de investigación en geografía, que es aquí como la información que podríamos estar encontrando dentro del SIGA. Tenemos, por ejemplo, ya un poquito que les platiqué de Repubicla, que es un proyecto en comunidad con OpenStreetMaps México, que bueno, OpenStreetMaps es una plataforma abierta de mapeo. Entonces, por consiguiente, pues todos los datos son abiertos al público. Aquí es un poquito cómo se visualiza los números de accidentes dentro de la ciudad y cómo te va haciendo una cerca de datos para poder identificar que, bueno, en ciertas zonas de la ciudad tuviste cierta cantidad de accidentes de tránsito. Con los colores empiezas a identificar si fueron a lo mejor fatales, si fueron solo lesiones o cómo fue el tipo de accidente. Y si tú abres los atributos de esta información, pues encuentras que fue un motociclista en tal calle, con una gravedad desconocida y el responsable fue un automovilista. Entonces empiezas a encontrar los detalles de cada uno de los accidentes y te permite descargar la información para que tú la puedas trabajar, ¿no? Luego tenemos el INEGI, que el INEGI pues es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Ellos continuamente están generando información de distinta índole, generalmente siempre están en campo haciendo levantamientos y actualizaciones con relación a muchos de los temas que son de importancia para el país. Por ejemplo, tuve la fortuna de que me consideraran para alguno de los levantamientos de encuesta de cuestiones económicas, entonces cada determinados meses iban a mi casa a ver si seguía trabajando, cuándo era mi salario y cuestiones para analizar pues cómo era la permanencia en el tiempo de ciertos indicadores económicos dentro de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen la encuesta de seguridad pública urbana, que es la ENSU, que esta se está realizando cada 3 meses. En ella puedes encontrar datos de percepción con relación a ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo, aquí siempre hacen una evaluación y dentro de los reactivos que trae esta encuesta tiene que ver con la percepción de seguridad en el transporte público, en los parques y calles de la ciudad, en los cajeros automáticos y en algunas otras. Por ejemplo, también trae el automóvil, trae la expectativa social sobre la tendencia al delito, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito. Te hacen preguntas si tú has dejado de realizar ciertas actividades por temor a que te suceda alguna cuestión en la calle o en el transporte público o en el uso del automóvil o en ir al súper o en ir al mercado. Te hablan de temas como es acoso
personal y violencia sexual o desempeño gubernamental, qué tan buenos han sido los servicios públicos relacionados con seguridad en tu municipio, ¿no? Si realmente están cumpliendo con las necesidades que tiene la ciudadanía o realmente pues están teniendo ahí algún problema, una desatención del problema. Esto es bastante interesante porque al generarse trimestralmente pues puedes hacer un análisis de realmente si tus políticas públicas que estás impulsando en temas de percepción pues están ayudando, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Morelia tuvimos, o bueno, en el Michoacán se lanzó una campaña que se llama el programa Viajo Segura, que tiene que ver con la eliminación, la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres en el transporte público, ¿no? Entonces pudimos hacer un análisis con relación a qué tanto había mejorado la percepción de seguridad en el transporte público con relación al proyecto que se había realizado, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta que pues en algunos a lo mejor baja la percepción de inseguridad, pero aumenta la percepción de seguridad, o no necesariamente hay una correlación entre que baje la percepción de seguridad y aumente la de seguridad, ¿no? A lo mejor las dos van a la baja. Entonces te ayuda a tener una medición y un entendimiento de cómo está la situación actualmente y si tú pretendes a lo mejor hacer algo, hacia dónde tendría que ir y hacia dónde tendría que apostar el que tú hayas implementado, el que tú desarrolles un proyecto para atender alguna cuestión, ¿no? Entonces podemos ver justamente pues ya en el mapa cómo se desagrega esta percepción de inseguridad pública por ciudades y empiezas a ver que a nivel nacional pues tienes información, pero también la tienes, por ejemplo, aquí te marcan la Ciudad de México, ¿no? Te marcan a nivel alcaldía cuál es la percepción de inseguridad de los distintos sectores en la ciudad, ¿no? Entonces ya empiezas a tener elementos que te ayudan a poder identificar qué información a lo mejor requieres para hacer complemento con la que ya existe, o qué tienes que analizar, o qué falta o qué sobra en cuestión de generación de información, ¿no? Tenemos el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es el DNUE, que nos ayuda a identificar el tipo de unidad económica que son establecimientos fijos o semifijos, el nombre de clase de la actividad y la ubicación en el marco geoestadístico nacional. Aquí es bien interesante porque, bueno, empezamos a ver la cuestión comercial, cómo está dentro de nuestras ciudades, y trae datos dentro del DNUE que te identifica cuántos son los números de empleados que tiene esa unidad económica. Entonces, con base a eso, tú puedes empezar a generar análisis de cuántas personas estás generando viajes para que vayan a la mejor a trabajar ahí con relación al total de la población, y empiezas a ver si las líneas de deseo que tuviste o que tienes en tu encuesta origen-destino coincide con la información de las unidades económicas. Y bueno, dependiendo del tipo de unidades económicas, pues a lo mejor vas a tener distintos tipos de movilidad y vas a poder entender qué tipos de alternativas le pudieras estar brindando, porque a lo mejor si vas a un mercado y tienes que cargar mucha carga, pues tienes que ver la mejor opción que les pudieras estar permitiendo o ofreciendo a la ciudadanía para poder desplazarse de una manera distinta al vehículo particular. Y entonces empiezas a entender la dinámica económica del territorio con relación a lo mejor a los temas de movilidad y seguridad vial que queremos y las dinámicas que se generan dentro de estos, ¿no? Y luego, ¿qué encuentras en el DNUE? Pues ya más o menos lo vimos, pero datos actualizados de los establecimientos de México, como son nombre y dirección, tipo de actividad económica, ubicación y personal ocupado, ¿no? Que ya con eso pues nos da mucho información para poder generar análisis con relación a centros de atracción y generación de viajes, ¿no? Y luego tenemos el Censo de Población y Vivienda, que se hace cada 10 años, que por ejemplo, este último que se hizo ya trae datos de movilidad. Entre cada Censo de Población y Vivienda se levanta una encuesta que es la encuesta intercensal,
que es como una calibración de el censo de población y vivienda. Tuvimos la oportunidad de que en el 2020 pudiéramos participar en él, y entonces el censo pues genera también muchísima información que nos puede ayudar a generar análisis, diagnósticos y entendimiento de nuestras zonas, ¿no? Y aparte es muy interesante porque el censo de población y vivienda se hace a nivel manzana y a nivel área geoestadística base, que es el AGEB, y a nivel manzana, ¿no? Entonces, el detalle de la información que puedes llegar a tener con el censo de población y vivienda es bastante alto. Entonces, es mucha información que si la sabes procesar, que si la sabes utilizar y la sabes analizar, te va a dar bastante para que tú puedas tener mucho sustento para las propuestas que quieras hacer, ¿no? Tienes características sociodemográficas como sexo, edad, si existen personas con discapacidades, el tipo de limitaciones que tienen, el grado de discapacidad que se tiene, la dificultad, características económicas, condición de actividad económica, condición de ocupación y tipo de actividad no económica. Podemos tener el PEA, que es la población económica activa, la población económica no activa. Podemos tener y acceder a información bastante detallada que en relación y haciendo los enlaces adecuados con la información que nosotros hemos levantado y generado, pues puedes ir generando nueva información, ¿no? Por ejemplo, tenemos la movilidad de pasajeros antes y durante la pandemia para la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Pachuca, que son datos que el INEGI aporta y tiene, y que se genera para 4 de las ciudades que tienen sistemas masivos de transporte. Entonces puedes ver la disminución que hubo, por ejemplo, con relación a los pasajeros que se movieron antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Entonces siempre se ha hablado que el transporte público tuvo una afectación cerca de entre el 20 y 30% con relación a los pasajeros que estaban moviendo debido a la pandemia, ¿no? Entonces muchos de esos pasajeros actualmente se movieron a otros modos de transporte. Uno de los principales es la motocicleta. La motocicleta ahorita actualmente pues es de muy fácil acceso y es un transporte económico, lo cual está haciendo que muchas de las personas que anteriormente usaban el transporte público volteenlo a ver como una opción viable para desarrollar sus actividades, ¿no? También tenemos, por ejemplo, clases de vialidades, el recubrimiento de calles, y tenemos alumbrado público, teléfono público, banqueta, rampas, guarnición, arbolado, comercio en vía pública. Y esta es una parte del censo de población y vivienda que se llama... Bueno, en el 2014 salió como encuesta del entorno urbano y ahorita es parte del inventario de vivienda del censo de población en vivienda. Entonces puedes ver qué partes de la ciudad cuentan con infraestructura peatonal, qué partes no, qué partes tienen alumbrado, qué partes no, qué partes tienen ciclovía, a cuántos metros está en la ciclovía. Y entonces ya puedes empezar a pensar en generar análisis a lo mejor de isocronas para poder ver cuánto tiempo o qué porcentaje de la población tiene acceso a este tipo de infraestructura derivado del tiempo o la distancia que existe entre su vivienda y esta infraestructura, y te da para hacer análisis también bastante extensos y puedas entender un poco el territorio cómo está, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de banqueta te vas a dar cuenta que pues, los centros históricos generalmente, o los centros de las ciudades, son los que tienen mayor cuestiones relacionadas a servicios públicos de calidad, y conforme te vas alejando del centro empieza a existir una mayor carencia de ellos, ¿no? Y bueno, tiene que ver también por el cómo crece la ciudad. Muchas veces crece de manera irregular y primero tienes la vivienda o el desarrollo y después tienes los servicios públicos, ¿no? Que es generalmente como sucede en muchas de nuestras ciudades.
Y luego tenemos el marco geostadístico, que es la base de datos geoespaciales topográficos en formato vectorial, que es Shapes, y ahí también tenemos como las divisiones de nuestra ciudad, las vialidades, los polígonos de manzana, los ejes de vialidad, las áreas geoestadísticas que les decía que eran los AGEPs, información complementaria como son áreas verdes, camellones, ríos, ferrocarriles, corrientes de agua, y un inventario de todo lo relacionado a datos geoespaciales topográficos, ¿no? Luego tenemos la Red Nacional de Caminos, que también es un inventario de todas las carreteras, ya sea federales, estatales, de cuota, y que existen en nuestro país. Digo, ya hablando un poco de la Red Nacional de Caminos, cuando tienes que hacer o cuando quieres generar una propuesta de intervención en alguna vialidad o de un sistema que quieras introducir o algo, tienes que tener bien claro la jurisdicción que tiene la vialidad con relación a pues los niveles de gobierno, ¿no? Porque si es federal, bueno, tienes que verlo con la SICT, si es estatal, pues lo tendrás que ver con las dependencias a cargo por parte del Estado, si es municipal, pues lo tendrás que ver con el municipio, pero en ciudades como Querétaro, como Morelia, que todavía tenemos muchas carreteras federales que parten nuestra ciudad o que son parte de la red vial, pues es importante identificar, porque luego los carriles laterales son del municipio y los carriles centrales son del estado, de la federación. Entonces tienes una combinación de distintas jurisdicciones dentro de un proyecto que pudieras tú estar queriendo que suceda, ¿no? O que quieras proponer. Entonces tienes que tener bien claro hacia dónde tienes que lanzar la flecha para que pues sea más fácil el que puedas hacer que sucedan las cosas y no pierdas tiempo en estar identificando quién lleva qué y cómo. Y dentro de la red pues tenemos el tipo de vialidad, el nombre, tipo de superficie y material de rodamiento, la jurisdicción, el sentido, la velocidad, la longitud y el ancho. Y estos a grandes rasgos pues son como los elementos que pudiéramos tener para conocer y tener información relativa a todo lo que queremos nosotros proponer, ¿no? Entonces ya un poquito hablamos de las fuentes de información primaria, fuentes de información secundaria, de todo lo que pudiera existir, de todo lo que se podría generar y cómo toda esta información pues se va amalgamando para poder generar propuestas de proyectos que vayan encaminados a tener mejoras dentro de nuestras ciudades, ¿no? Y pues eso sería todo en el tema y pues muchas gracias por la atención y espero les sea de mucha utilidad la información.